Perfecto, ya está grabando. Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré quien modera esta mesa titulada Gamificación o Gamificación y Aprendizaje Activo en EMS, que pertenece al programa de intervención docente innovadora en la enseñanza media superior. Perdón que por ahí se me apareció algo en la pantalla y me interrumpió la información. Ahí está. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Eh, Tenemos con nosotros a la doctora Lucía Matilde Collado Medina, quien es profesora e investigadora de tiempo completo. Centra su trabajo en las líneas de investigación, prácticas educativas y procesos de formación y redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Un honor, doctora. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, También tenemos con nosotros a la doctora Luz Paola Acosta Ramírez. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en educación a distancia, formación docente, diseño y evaluación de materiales educativos, modelos educativos y evaluación del aprendizaje. Además es académica e investigadora en instituciones públicas y privadas, integrante del COMIEN y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Eh, y bueno, le agradecemos muchísimo también por su presencia, doctora. Al contrario, gracias. Gracias. Bueno, y además de ellas, que nos hacen el honor de acompañarlos, en esta mesa se encuentran 4 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal. Y conforme vayamos avanzando en cada una de las presentaciones, yo daré sus nombres, ¿no? La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, nuestras comentaristas tendrán a su vez 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Aquí una cuestión, sí, a lo mejor ya les ha tocado conmigo en otra mesa, siempre un minuto antes de que termine su tiempo, yo le pico aquí para que tengan como un pequeño aviso de que ya se está acabando el tiempo y espero que no, pero ya me ha tocado, pues he tenido que abrir el micrófono cuando se pasa el tiempo para interrumpir, ¿no? Pero de antemano les pido una disculpa porque no me encanta, pero bueno, cuestiones protocolarias, ¿no? Les recuerdo a los estudiantes, las estudiantes, que no hay réplica por parte de ustedes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Y ahora sí, sin más, iniciamos la mesa con la presentación de Cecilia Caro Garnica, quien presentará su trabajo titulado Leer jugando en la ciudad, gamificación y comprensión lectora en primero de secundaria. Comparto tu presentación, Cecilia, y cuando tú gustes, arrancas. Sí, muchas gracias. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Caro Garnica y el día de hoy les voy a hablar de el proyecto que estoy trabajando, que es Leer jugando en la ciudad. Es un reporte de intervención para la maestría de intervención docente innovadora en la educación media superior. Soy alumna de 4º semestre y mi director de trabajo terminal es la doctora Elizabeth Caporal Aguilar. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la gamificación y ambientes multimodales, para la comprensión lectora inferencial en educación secundaria. Les platico un poquito el contexto de donde estoy trabajando. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de compartirles un poquito el contexto, encontré como desafío principal en la secundaria en la que estoy trabajando que los alumnos sí pueden decodificar, pero el acto de comprender, pues, es muy bajo. Entonces,
Lo que yo pretendo con esta intervención es demostrar cómo la innovación docente basada en la gamificación puede revertir el desinterés lector y a la vez ayudar a las inferencias lectoras. Como meta, transitar de la decodificación mecánica hacia una comprensión autónoma, crítica y situada. Ahora, la escuela sede en la que estoy trabajando, siguiente por favor, es la institución, es una secundaria, como ya les había mencionado, es la secundaria técnica número 68, se llama Dr. Ignacio García Telles y está ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Trabajé con tres grupos diferentes, les vamos a llamar D, E y F, y la misión es la formación integral bajo principios de inclusión y excelencia académica. Perdón por el ruido, es que estoy cerca de una avenida. Función profesional, yo soy docente de español en la Nueva Escuela Mexicana, lengua materna, y estamos trabajando en primer grado de secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al modelo educativo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, prioriza el pensamiento crítico y la resolución de problemas sociales en la Ciudad de México. Y en el perfil de la maestría tiene la capacidad de intervenir en contextos complejos mediante el uso creativo de la tecnología y la investigación-acción, que es en lo que está basado mi proyecto. Ahora bien, ¿cómo es que esto nos ayuda o cómo ayuda en mi proyecto? Bueno, ayuda porque desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, que es con lo que yo voy a estar basando, es una de las bases de mi proyecto, nos vamos a basar también en el pensamiento crítico. Entonces, como pilar para poder estar avanzando en el mismo proyecto. Ahora bien, ¿cómo se trabajó, cómo se realizó esta intervención? Trabajé con 3 grupos. Lo que pasa es que eso no viene en el archivo que les envié y quiero darles un poquito más de contexto para que entiendan más el resumen, porque con mi director de trabajo terminal lo hemos estado modificando de tal manera en el que ya se logra ver un poco más de avance en cuanto al tiempo que nos dieron para dar el resumen. Por eso se ve como un poquito diferente, pero les quiero explicar un poco. Trabajé con 3 grupos. En el D, esta intervención no funcionó. Ahorita les voy a explicar un poco más adelante el por qué. En el E, esta intervención funcionó bastante bien, y en el F hubo sí un avance, pero no tan significativo. Entonces, vamos a regresar al inicio. Siguiente, por favor. La identificación del problema fue la comprensión lectora baja. Entonces, de forma cognitiva hubo una dificultad para pasar de lo literal a lo inferencial. Y en cuanto a la estructura, yo trabajé con un método tradicional, porque en la escuela donde yo estoy hay mucha falta de recursos digitales. Y bueno, quiero mencionar que este proyecto ayudó bastante también en mi escuela. Sí hubo un avance bastante significativo, pero también hubo fallas, y a mí me gustaría volver a aplicar la intervención, porque ahora, basado en todo eso negativo que encontré, puedo hacerlo mejor. Entonces, bueno, y hay otra cosa que no mencioné, que al final se vio ya en la última reflexión, porque hicimos varios tests. En lo último que ellos trabajaron, ellos me externaban cosas emocionales que yo no había contemplado en mi trabajo terminal. Y bueno, en general desde el inicio se notó una desmotivación intrínseca y una frustración ante textos complejos, así que los textos que trabajamos fueron literarios y fueron primero fáciles, después intermedios y al final ya con un poco de complejidad un poco más alta. Siguiente, por favor. Mi proyecto está basado en 4 grandes teóricos. Uno es Vygotsky, otro es Bandura y Freire, además de Vizquerra. Entonces, de Vygotsky vamos a utilizar el aula como zona de desarrollo próximo.
¿Y cómo se va a aplicar? Bueno, con las mecánicas de juego que actúan como un andamio cognitivo. En la teoría de Bandura, en el proyecto se ve como fragmentación del aprendizaje en pequeños logros incrementales para reconstruir la confianza del alumno frente al texto. En cuanto a, siguiente por favor, a la pedagogía crítica de Freire, nosotros lo tomamos como la lectura del mundo. Nosotros lo que hicimos, y digo nosotros porque fuimos mis alumnos y yo tenía una idea y ellos iban a pasos agigantados y demostraron muchas habilidades que yo nunca contemplé, y de ahí vinculamos algunos textos con su realidad urbana de Álvaro Obregón, porque si bien es ciudad, ahí es también, ¿cómo se llama? Ay, perdón por el ruido. Pues se le conoce como el pueblo de San Bartolo, ¿no? Entonces, a veces cuando les conviene es urbano y a veces cuando les conviene es rural. Así que nosotros vinculamos muchos textos con su realidad entre lo rural y lo urbano. Y eso es algo que tampoco tenía previsto, y la verdad estoy muy agradecida con mis alumnos porque me mostraron un lado del proyecto que yo no había visto. En cuanto al último pilar fuerte, que es Vizquerra, en el proyecto se ve como integración del desarrollo emocional en la evaluación formativa, es decir, el error es parte del aprendizaje. De hecho, nosotros pudimos notar que se aprendía más cada vez que nos equivocábamos, o que bueno, que se equivocaban, que de los aciertos constantes, ¿no? Y ver el error no para una sanción, sino para el aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son las fases de la intervención pedagógica de este proyecto? Siguiente, por favor. Lo dividí en 4 partes. La primera, el diagnóstico, que fue la detección de barreras cognitivas y socioemocionales. ¿Cómo se diagnosticó? Con unos tests que tengo en mi poder. Utilizamos unas plataformas y ahorita más adelante les voy a decir cuáles son y cuáles sí funcionan para mi contexto y cuáles no. Bueno, entonces el diagnóstico nos arrojó la detección de barreras cognitivas y socioemocionales. En cuanto al diseño, se planificó de varias formas. La primera forma fue en el aula, y ya después, cuando vi que había autonomía, ellos pudieron transitar y avanzar en las plataformas digitales. La implementación mediante una mediación docente en la zona de desarrollo próximo y ritmos personalizados. El análisis, que fue la recolección multivariada, diarios de clase y producciones digitales. Siguiente, por favor, ya voy a terminar. En cuanto a la escritura, nosotros durante la narrativa vimos lo de descifrando el código de la alcaldía, retos lógicos basados en lecturas. En cuanto a la mecánica, utilicé sistemas de niveles como misiones grupales. Trabajamos en grupo, pero también trabajamos de forma individual, y se les dieron insignias de progreso. Y cuanto al propósito pedagógico, fue disminuir el filtro afectivo negativo y fomentar la perseverancia. Siguiente, por favor. Utilicé 2 plataformas, Google Classroom, Microsoft Teams. Microsoft no me funcionó, entonces nos quedamos con todo lo que nos ofrece Google Classroom, y el resultado fue que el 85% de los alumnos gestionó sus procesos de forma independiente, pero esto solamente está basado en el grupo E. Siguiente, por favor. En cuanto a resultados rápidos, hubo una reducción drástica del 65 al 15%. En cuanto al grupo E, nada más. Del nivel inferencial incrementó de forma significativa. Y como conclusión, el proyecto funciona siempre y cuando los alumnos asistan con regularidad y tengan alcance con la tecnología. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso funcionó, porque el grupo E tenía los alcances tecnológicos pertinentes. Entonces, ya nada más a manera de cierre o conclusión. Siguiente, por favor. Les quiero dar algo que un alumno dijo y que me mencionaba mucho de: maestra, esto es mucho texto, maestra, yo no quiero, maestra, qué aburrido. Y al final, ese alumno escéptico, ese alumno que no quería, era el que siempre encontraba la clave para las inferencias correctas. Entonces, no sé, me dejó muy marcado este alumno, que no estamos trabajando solamente con él, pero
sí me causó como bastante sorpresa. La verdad es que este proyecto funciona, gestiona la frustración también, la motivación, y ya vi que se puede trabajar de forma transversal en el próximo ciclo escolar. Siguiente, por favor. Bueno, lo de la siguiente diapositiva ya se los mencioné. Y bueno, en general la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un vehículo de transformación social con sentido humanista. Eso por mi parte sería todo. Muchas gracias y cualquier cosa, aquí estoy. Me gustaría mucho escucharles porque yo sé que esto tiene como bastantes puntos por ahí todavía que ver. Y muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Doctoras, creo que hemos trabajado antes, pero de todos modos les pregunto si estarían de acuerdo. El guión me marca que siempre primero es la doctora Lucía y después la doctora Luz para la retroalimentación. Pero como ven, sí, invertimos un poco el orden en cada ronda para hacerlo un poco más dinámico. Sin problema, ¿eh? No tengo problema. Gracias. Adelante. De acuerdo, entonces empezamos esta ronda de retroalimentación con la doctora Lucía Collado, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues agradezco la presentación de Cecilia y el trabajo que ha realizado. Tengo pues solamente dos cuestiones que comentarle. La primera es con respecto a esto que nos comenta ella con toda honestidad, de que si funciona en unos grupos y no funcionó en otros, y tiene los motivos y ha identificado cuáles son las cuestiones que hay que atender para que funcione, para que podamos hacer que funcione pues esta metodología educativa de la gamificación, este recurso técnico y tecnológico de la gamificación. Yo aconsejaría nada más, obviamente consultado con su director o directora de trabajo terminal, que se revise en ese sentido la metodología y no sé si se pueda modificar o hacer una nota aclaratoria o definitivamente agregarlo allí. Hablar acerca de una metodología de rectificación, justo porque está pensando Cecilia en trabajar con los otros grupos donde no funcionó lo que ella nos está comentando. Entonces, esta metodología de rectificación pues, nos ayuda a corregir ciertos errores y a remediarlos, corregir concepciones erróneas, los vacíos cognitivos, los vacíos que tenemos ahí del conocimiento sobre un tema que pues es delicado y es de muchas variables, y en ese sentido pues puede presentar incluso fallas didácticas porque no conocemos ciertamente cuáles son los alcances, las capacidades en cada grupo de estudiantes. Entonces, a lo mejor ahí hablar de una metodología de rectificación para que esto quedara claro y se notara ese proceso de investigación que es muy coherente. Puede ser que que no nos haya funcionado, pero es muy congruente que ella diga no funcionó y entonces vamos a rectificar y que nos muestre ya en sus resultados finales qué fue lo que se modificó y qué fue lo que realmente pudo funcionar o que no funcionó definitivamente. Eso por un lado. Y por el otro, ella nos menciona también la cuestión de las asistencias, de la importancia de la asistencia, que es también una constante, una problemática constante que sí interfiere mucho en el aprendizaje, porque no puedes tener un proceso real de aprendizaje si estás con asistencias intermitentes. No hay una secuencia en tu comprensión lógica y psicológica como estudiante, y por lo tanto pues no hay un aprendizaje ideal. Entonces, esa es una variable. La otra es el acceso y uso de la tecnología, que también habría que mencionar en su trabajo y tomarla muy en cuenta porque, bueno, finalmente eso es lo que nos está trayendo a la mesa, ¿no? A hablar de la tecnología en la educación es lo que nos tiene aquí también reunidos. Entonces, yo sugiero que se revisen esas dos cuestiones para que su estudio quede completo, no sin ello, porque como dije en un principio, con toda honestidad ella nos dijo no funcionó y eso tiene que quedar claro. Una investigación es perfectible.
aunque hayamos colocado ahí una metodología muy bien descrita y hecho todos los pasos correctamente, puede ser que no nos esté funcionando, entonces es perfectible. Y eso es muy, muy valorado, ¿no? Entonces, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora vamos con la retroalimentación de la doctora Luz Paola. Por favor. Muchas gracias. Hola Cecilia, buenas tardes, espero que estés muy bien. Pues mira, primero me gustaría decirte que de entrada, pues el proyecto me parece pertinente, ¿no? Aborda un problema que es de interés y de atención, pues nacional, ¿no? Y que además creo que está contextualizado a las necesidades de la escuela en la que tú estás trabajando y abordando, pues la investigación, ¿no? Reconoces que hay un desinterés, ¿no? Importante respecto a la lectura, a las limitaciones, ¿no? Que se presentan también respecto a ello. Y también es a partir de ello, pues importante mencionar que el proyecto de investigación que estás desarrollando, pues puede tener un impacto bastante importante. Ahora bien, creo que esto que nos presentas el día de hoy complementa lo que yo leí, ¿no? Y las observaciones, particularmente yo las hago a partir de lo que nos proporcionan en los resúmenes. Amplió un poco lo que mandaste, sin embargo, creo que pueden mejorar las cosas respecto a la parte metodológica, ¿no? Al hablar de una intervención, creo que es importante que puntualices, por ejemplo, y eso seguramente, y así debe de ser, pues en el informe final, tendrá que puntualizarse las pruebas estadísticas, ¿no? De manera detallada que se aplicaron, ¿no? Cómo se compararon estas medidas de preprueba y de posprueba, ¿no? Que es fundamental. No sé si usaste alguna otra prueba estadística, no sé, prueba T, en fin, eso debe de esclarecerse, ¿no? Si los grupos son equivalentes, eso también, digo, ya ahorita nos lo mencionaste, pero ¿qué lo hace ser equivalente? ¿Qué diferencias existen? Porque los resultados también pueden impactar de manera positiva o negativa a partir de estas diferencias entre los grupos, ¿no? Tanto experimental como de control. También es importante que tengas ahí cuidado, ¿no? En la afirmación respecto a la significancia estadística, ¿no? Conviene o sería importante puntualizar, ¿no? Si pedagógicamente también existen estos resultados de manera, pues, relevante, ¿no? Por ejemplo, qué tanto mejoraron, eh, cómo fue que eh, que la mejora, si en algún momento tú la identificas homogénea, ¿no? En estos grupos o benefició más a lo mejor a algún otro grupo con características distintas entre sí, ¿no? ¿Qué pasó a lo mejor, por ejemplo, con los que tenían mayores dificultades al inicio, ¿no? Por ahí creo que podrías profundizar, ¿no? Respecto a ello. Eh, a mí también me hubiera gustado ver un poco más, pero insisto, probablemente esto quedará en el informe. La duración de la intervención, o sea, sí mencionas que las sesiones fueron semanales, pero creo que también sería necesario puntualizar cuántas fueron, durante cuánto tiempo, qué textos se seleccionaron, qué características tenían, qué habilidades se pretendía desarrollar en cada una de las sesiones y cómo las trabajabas en cada una de ellas, ¿no? Porque esto nos da mucha información para poder comprender el componente de la gamificación y si realmente tuvo mayor impacto, ¿no? A lo mejor en algún texto de corte narrativo, en fin, ¿no? Y lo último que mencionas, creo que puede ser un interés muy genuino por volver a aplicar la intervención.
yo valoraría un poco y creo que te sugeriría que trabajaras la evaluación 360 grados y esto lo incorpores en tu intervención y digas cuáles fueron las áreas de oportunidad, ¿no? Al mirar todo el proceso, al mirar todo el proyecto de manera conjunta, en la manera en cómo se llevó a cabo, las pruebas, toda la recogida de información que tú tuviste y que identificas como fortalezas y como áreas de oportunidad, no necesariamente regresándote a realizar, pues, de nuevo la intervención, ¿no? Que eso te llevaría, pues, a duplicar los tiempos, ¿no? Entonces, creo que podrías observarlo como un aprendizaje desde la evaluación de 360 grados, que es acorde y consistente con las intervenciones educativas. Hasta ahí dejaré mi comentario. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Luz. Y gracias nuevamente por la presentación, Cecilia. Pasamos ahora con la presentación de la segunda estudiante, que es Bielma Yasmín Galaviz Hernández. Y su trabajo se titula Aula Invertida Gamificada, estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje en educación media superior. Por favor, Bielma. Buenas tardes, voy a empezar a compartir. Ya podemos verlo. Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar los avances de mi reporte, de mi investigación que se llama Aula Invertida Gamificada, Estrategia Didáctica para Fortalecer los Aprendizajes de Estudiantes de Educación Media Superior. Soy alumna de segundo semestre de la maestría en Intervención Docente Innovadora de la Enseñanza Media Superior. Mi director de trabajo terminal es el doctor Guillermo Manuel Chanz y mi comité asesor está compuesto, mejor dicho, por el doctor Jesús Peralta Hernández y el doctor Hernando Efraín Caicedo. Bueno, nos ubicamos en un bachillerato tecnológico en el norte de Sinaloa, en donde predominan principalmente las clases magistrales y el aprendizaje memorístico. Este tipo de clases es poco atractivo para los estudiantes que tenemos en nuestro plantel, ya que estos estudiantes, aunque asistan a clases, no se involucran con su proceso de aprendizaje, lo que crea una desmotivación que va afectando poco a poco el proceso escolar y por lo tanto afecta su rendimiento académico. En este sentido, la nueva escuela mexicana propone que los estudiantes deben de encontrarse al centro de su aprendizaje. El docente debe fungir como un guía y un facilitador de estos aprendizajes que deben de ser significativos, autónomos y colaborativos. Para ello, debe de utilizar estrategias que fomenten la participación activa y el compromiso del estudiante. Entre estas estrategias destaca el aula invertida gamificada, la cual esta estrategia integra intencionalmente la gamificación y el aula invertida, donde la gamificación va a surgir o va a servir de andamiaje motivacional en cada una de las fases invertidas. Esta estrategia, el aula invertida gamificada, al momento de articularla con la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, nos va a decir o va a crear las condiciones necesarias para que la motivación impulse el compromiso académico y la autorregulación va a tomar este compromiso y lo va a organizar en acciones metacognitivas efectivas. El aula invertida gamificada es una estrategia que se ha utilizado o que está tomando auge internacionalmente. Por ejemplo, en Europa el empleo de esta estrategia fomenta la motivación, la competencia, la autoconfianza. En Asia, por su parte, los estudios han identificado que los estudiantes tienen mejores rendimientos académicos, mayor compromiso con sus aprendizajes, el aprendizaje se vuelve sostenible y autorregulado. En Medio Oriente, se ha demostrado un mayor compromiso, mejor motivación, satisfacción en los estudios, mejor rendimiento. Pero todos estos estudios se han hecho a nivel de universidades, ¿no? En medio superior no existe. Aunque esta estrategia está teniendo un gran auge a nivel internacional en México, es una estrategia que muy poco se emplea. Y si nosotros lo bajamos al nivel bachillerato o en educación media superior, estas limitaciones son mucho más grandes.
A nivel de bachillerato solamente hemos encontrado 2 trabajos que integran el aula invertida gamificada, pero estos 2 trabajos tienen limitaciones metodológicas o conceptuales que nosotros pretendemos cubrir. Por ejemplo, para todo esto expuesto nos lleva a una pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto del aula invertida gamificada sobre la motivación, el compromiso académico y la autorregulación de los estudiantes de educación media superior? Para responder esta pregunta nos planteamos los siguientes objetivos. Evaluar el efecto de una intervención basada en aula invertida gamificada sobre el incremento de la motivación, el compromiso académico y la autorregulación en estudiantes de educación media superior mediante un diseño cuasi experimental con grupos no equivalentes y mediciones pretest y posttest. Para esto nuestros objetivos específicos son diseñar e implementar una intervención basada en esta estrategia didáctica para estudiantes de bachillerato, comparar los niveles de estas variables que son motivación, compromiso académico y autorregulación entre los estudiantes antes y después de la intervención y comparar estos mismos constructos entre los grupos control y el grupo experimental. Para eso, nuestro estudio tiene un enfoque o adquiere un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, diseño cuasi experimental. Como ya mencionamos, va a tener un pretest y un posttest. La intervención pretende durar 16 semanas en el periodo de septiembre a diciembre de este año. Vamos a tener grupos experimentales y grupos control. Se pretende aplicar en 3 asignaturas diferentes del marco curricular común, lo que vendrían siendo, bueno, antes se llamaba física, ecología y humanidades. Son las asignaturas en las que pretendemos emplear esta estrategia. La unidad de análisis son estudiantes de tercer y quinto semestre con edades de alrededor de entre 16 y 17 años. Son grupos no equivalentes. La técnica e instrumentos es un cuestionario integral autoadministrado que está compuesto por 47 ítems. La primera sección va a tener, o la primera parte se van a obtener los datos sociodemográficos de los estudiantes. Posteriormente viene la escala para determinar la motivación, el compromiso académico y la autorregulación. El análisis estadístico se pretende realizar estadística descriptiva e inferencial, pruebas de normalidad y dependiendo de las pruebas de normalidad, las pruebas paramétricas o no paramétricas y siempre manteniendo una significancia menor de P menor a 0.05. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Se ha realizado el marco teórico, el diseño metodológico, tenemos los instrumentos ya seleccionados, los instrumentos que se van a aplicar para determinar la motivación. Vamos a ocupar el cuestionario de estrategias motivacionales para el aprendizaje propuesto por Pinterest. De este cuestionario solamente vamos a utilizar las dimensiones de motivación intrínseca y de motivación extrínseca. Para determinar el compromiso académico vamos a utilizar la escala de Ultrich de compromiso laboral para estudiantes en su versión de 9 ítems, las 3 dimensiones. Y para la autorregulación vamos a utilizar la escala de autorregulación para el aprendizaje propuesta por Fernández de Castro. Estos 3 instrumentos han sido validados tanto en México como a nivel como en Latinoamérica. Son adecuados para el uso en estudiantes de medio superior. También ya tenemos la autorización institucional, el permiso para hacerla en el plantel que vamos a seleccionar y estamos trabajando actualmente en el diseño instruccional, lo que son las mecánicas dinámicas y los componentes de la parte gamificada, que es lo que nos hace falta todavía terminar de definir. Se pretende que en septiembre arranque esta intervención, como ya les mencioné, tendrá una duración de septiembre a diciembre, 16 semanas. En la semana 2 tenemos pensado aplicar el pretest, en la semana 16 el posttest y el cierre. En el mes de enero queremos implementar una muestra a los grupos control de esta estrategia como parte de los fundamentos éticos y también se va a realizar el informe para el plantel y para los estudiantes que lo requieran. ¿Qué esperamos con esta investigación? Pues aportar conocimiento a la investigación educativa y a la práctica docente, ofreciendo orientaciones pedagógicas para diseñar estrategias didácticas que favorezcan los aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades claves de los estudiantes. Pues en este QR se encuentran todas las referencias del trabajo y por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Ahí. Bueno, creo que Muchas gracias no por sé. la gracias por la intervención, Bielma. Ahorita no. Ah, Sí, está perfecto. Ya ya, desapareció la presentación. Muchas gracias. Gracias nuevamente gracias. por la presentación. Y bueno, para esta ronda de retroalimentación comenzaríamos con la doctora Luz Acosta, por favor. Después pasamos con la doctora Lucía. Gracias, Bielma. Pues antes que nada, felicidades. Creo que tu proyecto de investigación pues trata de integrar muchos elementos que son importantes como el aula invertida, ¿no? En la gamificación, en esta lógica didáctica para poder favorecer la motivación, el compromiso y la autorregulación. Creo que desde el resumen que nos aportaste, pues el problema está bien situado, ¿no? O sea, sí partes de determinar el contexto en el cual se sitúa, los retos que presenta el nivel educativo, la desmotivación, ¿no? Que presentan los estudiantes, los resultados PISA, que también me parece necesario, y después intentas ubicarlo, ¿no? Después en la nueva escuela mexicana, ¿no? Que esto es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque justifica, ¿no? Justifica que el aula invertida pues no está situándose de manera aislada, sino que puede ser una respuesta a un cambio mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Desde el rol del docente y la centralidad o la importancia, el rol que ahora también presenta pues el estudiante, ¿no? Me parece que también identificas el vacío específico en el campo de la literatura, ¿no? Y las evidencias que nos muestras pues nos ayuda mucho a justificar, ¿no? Por qué el aula invertida gamificada puede desarrollarse en contextos internacionales. Eso también me parece importante. Sin embargo, también creo que debes de cuidar un poco cómo vas articulando el título, los objetivos, los instrumentos, ¿no? Porque creo que el título no es consistente con los objetivos que estás desarrollando, ¿no? Los objetivos, los instrumentos, creo que puntualizan mucho o se enfocan al trabajar u obtener información respecto a la motivación, al compromiso académico y a la autorregulación, y eso no es consistente con el título que tú estás trabajando, ¿no? Que son elementos o son variables, son aspectos que impactan en el aprendizaje, pero no es un equivalente al aprendizaje en sí mismo. Entonces, solamente para que cuides esa parte de la consistencia que tiene que representar lo que nosotros estamos trabajando pues en la investigación. Un segundo aspecto también que pudieses a lo mejor precisar en el contexto curricular de la intervención es cuando hablas un poco sobre los estudiantes con los cuales vas a trabajar, pero y que además ahorita en la presentación ya queda un poco más claro sobre qué asignaturas, sobre qué campos lo vas a desarrollar. Cuida que no sea tan amplio, porque no es lo mismo trabajar, ¿no? Un área de matemáticas, trabajar a lo mejor algo de comunicación o trabajar una lengua extranjera, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado porque eso te puede ampliar y te puede llevar a otros problemas. Yo sería de la idea un poco más de que pudieses acotar, ¿no? Especificar mucho más este espacio curricular en donde está inserta pues la investigación, los contenidos que van a organizar la intervención, porque si quieres hacer un comparativo, pues los temas en sí mismo te meterían en una dificultad, ¿no? Entonces, para que pudieses valorar esa parte. También describir con mayor precisión la intervención, por ejemplo, qué hará el estudiante, ¿no? En las clases, ¿no? ¿Qué tipo de materiales van a revisar?
cómo vas a verificar lo que se estuvo trabajando, qué actividades vas a implementar durante el proceso. Al hablar de gamificación, bueno, yo también estaría pensando un poco en que vas a desarrollar pues esta parte de las cualidades propias de la gamificación, ¿no? Los puntos, las insignias, los retos, las narrativas, bueno, pues eso describirlo muy bien, ¿no? Y que no nada más quede reducido a estas recompensas externas, ¿no? Entonces, creo que la precisión te puede ayudar a comprender un poco más cómo el componente pedagógico, pues en realidad se podría estar evaluando, ¿no? También definir un poco más el grupo control, ¿no? Explicar qué, qué es lo que tú estás entendiendo por esta metodología tradicional, ¿no? O sea, ¿va a ser una clase expositiva o es el uso del libro o es el trabajo individual o uso de plataformas, pero que no tenga que ver con la gamificación o son tareas que nosotros consideramos como tradicionales? En fin, ¿no? Esta definición creo que ayuda mucho también para atribuir o no cambios a la intervención y para poder obtener información que realmente nos ayude pues a comparar, ¿no? Este pre y este post. Y bueno, finalmente precisar pues este tamaño de la muestra y los criterios de selección, ¿no? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cómo vas a asignar, ¿no? Cada grupo experimental o control, ¿no? Si van a haber criterios de inclusión específicamente cuáles, ¿no? Los de exclusión igual. ¿Qué va a pasar, no? A lo mejor como adelantándote un poquito esta proyección, ¿no? Con la pérdida de participantes. Eso también mete en ciertas disyuntivas en una intervención. Entonces, para que lo tengas como pensado en el tiempo en el que vas a desarrollar pues esta intervención, ¿no? Estas decisiones son importantes porque además pues los grupos pueden no ser equivalentes y por eso se debe de cuidar un poco el grupo que inicial con el cual tú vas a compararlo, ¿no? Hasta ahí quedarían mis observaciones y pues muchas gracias, Vilma. Éxito. Gracias, muchas gracias, doctora. Ahora pasamos con el comentario de la doctora Lucía, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también considero que es una investigación y un trabajo que está bien estructurado. Me parece que además domina perfectamente bien la parte metodológica y la presenta de una forma más comprensiva. Pero también me parece un estudio bastante ambicioso. Digo, seguramente están los recursos ahí presentes para poderlo hacer y lanzarse a hacer un estudio de esta naturaleza. Entonces, porque efectivamente me parece muy amplio, muy generalizado, pero si hay las formas de hacerlo, los recursos, el apoyo y demás, bueno, pues se vale, ¿no? Se vale, pues sí, lanzarse uno a hacer un trabajo de este tamaño. Me parece, sí, estoy de acuerdo con la maestra Luz, con relación a acotar un poquito más, si es que es posible, porque ya está el estudio, me parece que un poquito más avanzado, pero bueno, vamos a ver si es posible acotar, porque yo decía, ¿dónde está explicada también la estrategia didáctica? Bueno, sabemos que es la gamificación, el aula invertida gamificada, ¿no? Así le llamamos a la estrategia, pero no se presenta una definición, como una descripción de cómo le estaríamos haciendo para poder abordar una didáctica de esta naturaleza. Me parece que tiene que ver también con motivación rescatar la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes y en ese sentido lograr que ellos se interesen más por el aprendizaje, ¿no? Solo que no vemos esa ubicación en dónde va a estar ubicada la estrategia, dónde lo vamos a visualizar mejor, si es en lo general, que sería muy general, o si es en alguna materia en específico, en un área en específico, incluso del modelo curricular que se tenga, o dónde va a estar ahí aterrizado todo eso, porque es lo que me parece que tendríamos que hacer. Y bueno, se trata también de
motivación y de rendimiento escolar, estas dos estrategias, ¿no? Motivar a través de la gamificación y obtener un rendimiento escolar a través del aula invertida. Y en ese sentido, me parece, por lo que hemos revisado de este tema, que más bien se trata de alinear las mecánicas definidas ya en la gamificación con metas ya establecidas, y esa relación nos va a evitar perdernos, ¿no? Curricularmente tenemos metas, probablemente podremos seleccionar algunas de ellas y hacer el estudio en ese sentido, porque también tiene que ver con una cuestión personalizada de preferencias y de niveles de progresión de los estudiantes. En ese sentido, bueno, pues esas mediciones también probablemente tendrían que estar por ahí presentes, probablemente, ¿no? O sea, de verdad que yo siempre, pues, respeto mucho el trabajo con los directores de trabajo terminal o de tesis, pero pues siempre son foquitos que para eso es el coloquio, ¿no? Para mostrar las preocupaciones que a uno le puedan llegar acerca de los trabajos, pero siempre la definición y la decisión pues está en el equipo que esté apoyando, y obviamente pues en ustedes que hacen la propuesta de metodología y de todo el estudio, pero sí sería muy adecuado como que acotar más el estudio, ¿no? En eso sí estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ambas por la retroalimentación, también a Bielma de nuevo por la presentación. Y bueno, continuamos con la tercera estudiante de la mesa, que es Victoria Zárate Palacios. Perdón, que como que quiero estornudar. Ya. Victoria va a presentar el trabajo titulado Cuestionarios gamificados como herramienta de microaprendizaje para adultos trabajadores en EMS a distancia. Adelante, Victoria. Muchas gracias. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, ya podemos ver. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de mi trabajo que se llama Cuestionarios Gamificados como herramienta de microaprendizaje para adultos trabajadores en educación media superior a distancia. Tiene una modalidad de reporte de intervención y está a cargo de la doctora Jacqueline Bucio García, en conjunto con mi comité académico, el doctor José Manuel Mesa y la maestra Ivette del Rosario Cruz. Tenemos entonces que tras la pandemia, de acuerdo a datos de CEP e INEGI recabados en el año 2021, se ve un crecimiento exponencial en la educación en línea en México. Aquí podemos observar que es del 36.1%. Esto indica que la educación a distancia ya está consolidada, por lo que exige estrategias innovadoras. Esta intervención se realizó en preparatoria virtual, en el módulo de resolver problemas con apoyo de tecnologías emergentes, donde los estudiantes son adultos trabajadores que comprenden entre 30 y 55 años, con ocupaciones diversas, como administrativos, operativos, comerciantes e independientes. En este módulo, los estudiantes desarrollan un proyecto social o comunitario. Se elige de acuerdo a una problemática real de su entorno. Para poder gestionarlo, deben interiorizar ciertos conceptos clave. Esta intervención se aplicó en sesiones síncronas semanales, permitiendo acompañamiento en tiempo real. El problema identificado son los tiempos de estudio fragmentados, las responsabilidades laborales y familiares, de acuerdo pues, a que este tipo de estudiantes se encuentran en su etapa adulta. Hay brechas en alfabetización digital. Se encontró también ansiedad ante las evaluaciones tradicionales y hay muy baja participación y dificultad para poder comprender los contenidos de tecnología. Por lo tanto, esto impacta en la retención, la participación y el rendimiento en lo que es la modalidad virtual. Por lo tanto, se requieren estrategias breves, accesibles, claras y que sean motivadoras para que los estudiantes puedan cumplir con el objetivo de aprobar el módulo y aparte llevarse conocimientos significativos que puedan aplicar más adelante. Nos encontramos con vacíos en la literatura. De hecho, hay pocos estudios sobre este tipo de gamificación en adultos trabajadores.
de manera a distancia, por lo que pues planteo estas preguntas específicas. ¿Cómo los estudiantes perciben el impacto de los cuestionarios en sus competencias digitales y en la participación? ¿Qué factores influyen en su disposición futura de uso? ¿Cuál es la relación entre la interacción gamificada y el rendimiento académico? ¿Y qué porcentaje de ellos manifiesta intención de seguir utilizándolos más adelante? Como guía surge el objetivo general, que es analizar entonces cómo perciben estos estudiantes el impacto de estos cuestionarios gamificados en sus competencias, tanto digitales, en la participación y el aprendizaje. Y bueno, tenemos aquí también los objetivos específicos, donde se requieren pues explorar las percepciones que tienen sobre esta utilidad, identificar los factores que influyen en la disposición para utilizarlos a futuro, describir la relación entre la interacción gamificada y el rendimiento académico y poder cuantificar la intención de continuar utilizándolos. Para todo esto se justifica ya que los adultos trabajadores pues requieren actividades breves y que sean accesibles para reducir su ansiedad y mejorar la comprensión. Por esto la gamificación pues ofrece retroalimentación inmediata y una estructura clara. Con esto nos fundamentamos con la diferencia de dos conceptos clave, que son la gamificación y la ludificación. Es importante mencionarlo porque se suelen confundir. Tenemos que la gamificación, por un lado, pues son elementos del juego que nos ayudan a motivar y a evaluar, pero tienen un proceso pedagógico. Y la ludificación es un juego libre sin una estructura como tal que tiene como objetivo la experiencia de los usuarios. Entonces, por esto se eligió la gamificación, por la capacidad que tiene de medir el progreso y reducir la carga cognitiva. Aquí nos fundamentamos en lo que son dos teorías educativas. Tenemos la del constructivismo social de Vygotsky, que nos explica pues la interacción, el andamiaje y lo que son las herramientas culturales como cuestionarios gamificados que nos permiten construir conocimientos en entornos virtuales. Y tenemos también lo que es el aprendizaje experiencial de Kolb, que muestra que los cuestionarios gamificados cumplen los que son las 4 fases del aprendizaje. Tenemos la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Para todo esto, pues, nos dimos a la tarea de realizar un diagnóstico donde se van a recabar datos cuantitativos y cualitativos. Los instrumentos utilizados en el diagnóstico fue un preexamen y análisis de participación a través de la técnica también de la observación. La muestra se dio a 50 adultos trabajadores. Primeramente se les aplicó el preexamen, que fue al inicio del módulo. Aquí el módulo comprende 4 semanas. Por lo tanto, la aplicación fue los primeros 3 días de la primera semana. Se registró de manera automática pues, los porcentajes individuales de los aciertos en el preexamen de cada estudiante y posteriormente se calculó el promedio grupal. Ya de acuerdo a esto, pues nos arrojó resultados como que tienen baja comprensión inicial de los conceptos. Hay dificultad para relacionar justamente lo que son las tecnologías emergentes con la gestión de proyectos y hay poca familiaridad con los términos técnicos. Entonces, este resultado ya nos confirma que esta estrategia de gamificación, pues, pudiera permitir interiorizar los conceptos de una manera breve, como mencioné, que se requiere y de manera accesible para que los estudiantes puedan interiorizarlos y, pues, aplicarlos a su proyecto. Por lo tanto, durante la intervención, se llevó a cabo un programa gamificado de microaprendizaje, integrando lo que son los cuestionarios gamificados utilizando las plataformas de Kahoot y Quizzes, ahora llamado Wayground. Como mencioné, tiene una duración de 4 semanas y se aplicaron 8 cuestionarios a lo largo de las 8 sesiones síncronas. Hubo retroalimentación inmediata en cada una de las preguntas. Esto quiere decir que se les mencionaba a los estudiantes por qué era correcta su respuesta y por qué las demás no. Por lo tanto, hubo acompañamiento docente continuo. Dentro del desarrollo metodológico, pues estuvieron integrando de manera semanal estos cuestionarios. El registro automático fue de aciertos, tiempos, la participación, las insignias, todo esto que conlleva la gamificación. Posteriormente, se aplicó un post-examen al finalizar el 8º cuestionario. Después, en la última sesión,
se dio el focus group con preguntas abiertas a 15 estudiantes para obtener las percepciones cualitativas. Estos estudiantes, que son 15, solamente eran para aquellos justo que entraban a las sesiones. Aquellos que no y que se quedaba grabada tenían la oportunidad de realizar los cuestionarios de manera asincrónica para también que pues tuvieran la oportunidad de ir viendo sus errores. Los criterios en los que me basé para la evaluación son la comprensión conceptual, la participación en las actividades gamificadas, el desempeño en microdesafíos, las competencias digitales, la percepción y la reducción de la ansiedad académica. Los instrumentos de análisis utilizados, como mencioné, fue el preexamen y el posexamen, llevados a cabo en formularios de Google de 12 preguntas, las métricas de Kahoot de manera automática, dentro de Quizzes también, que se dan los tiempos, los aciertos, participación. Y el focus group, que comprende de 12 preguntas abiertas. Con todo esto se llegó pues los registros automáticos y la triangulación de datos. Entonces tenemos lo que son los resultados. El promedio general del grupo en el diagnóstico fue del 29.6% y en el post-examen fue del 94.2%. Esto muestra ya un incremento pues, significativo en lo que fue la comprensión y la aplicación de estos conceptos en el módulo, donde se obtienen pues, los hallazgos cuantitativos con una mejora significativa en el desempeño. Hubo mayor retención en lo que fueron los conceptos, aciertos progresivos en los cuestionarios, y del lado cualitativo, los estudiantes expresaron que tenían menos ansiedad. De hecho, les gustaba mucho entrar a las sesiones, hubo mayor participación. Aquellos estudiantes que comenzaron con baja participación, así tal cual, ya pedían los cuestionarios, porque era una dinámica divertida que les arrojaba de manera automática sus errores, entonces ellos podían detectarlo de manera que no les perjudicara emocionalmente. Entonces, pues esto subió la participación y tuvieron esa comprensión de los conceptos para poder aplicarlas dentro de cada uno de sus proyectos. Victoria, ya se nos acabó el tiempo. Si pudieras ir sintetizando solamente en un minutito. Okay. Bueno, pues las conclusiones, gracias, es que la gamificación pues, es pertinente, motivadora y accesible y funcionó para este contexto dentro de los estudiantes adultos. Tenemos límites de estudio, a pesar de que solo fue en un módulo y fue cortito el tiempo, nos da para futuras líneas de trabajo, como poder reaplicarlo a otros módulos y otros niveles educativos que comprendan justamente estos estudiantes adultos trabajadores para poder integrar más recursos, diseñar diseños longitudinales y pues a poder ajustar los tiempos de respuesta. Entonces, pues ya, muchas gracias por todo. Eso sería todo de mi parte y... Sí, muchas gracias. Gracias, Victoria. Disculpa que te debo interrumpir, pero bueno, por el bien del protocolo y los tiempos. Gracias por la presentación. Y bueno, comenzamos esta ronda de retroalimentación con la doctora Lucía, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya el trabajo está hecho, ya se aplicó, ya se tienen los resultados. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Bueno, sobre todo que me parece muy pertinente porque podríamos pensar que esta técnica de la gamificación funcionaría solamente para estudiantes jóvenes, ¿no? A niños, adolescentes y estudiantes tal vez de nivel superior. Pero bueno, estamos hablando aquí también de adultos, trabajadores ya con ciertas responsabilidades y demás. Y me parece muy, muy pertinente, ¿no? La aplicación de la gamificación en este universo de personas adultas trabajadoras con obligaciones. Entonces, pues yo no había tenido la oportunidad de escuchar un trabajo así. Seguramente existen más, pero pues yo no lo había escuchado. Y me parece que es muy atinado, sobre todo porque nosotros podremos pensar que en los adultos ya hay un nivel de dominio emocional pues mayor. Y sin embargo no es así. Cuando se trata de una evaluación, pues todos podemos experimentar ciertas emociones de nerviosismo, de ansiedad y demás. Y si tenemos esta opción para reducir esas emociones, pues obviamente vamos a obtener mejores resultados, porque de repente eso impacta, ¿no? En la forma de expresarse, en la forma de
mencionar resultados, de contestar cuestionarios, las preguntas y demás. Entonces, bueno, yo quiero también, bueno, no preguntar porque no hay réplica, pero sí mencionar que probablemente como se trata de adultos, tendríamos que hablar de ciertos niveles de comprensión, y están los que la propia gamificación nos da, como el nivel literal, inferencial, el nivel crítico o evaluativo, el nivel apreciativo y finalmente el nivel creativo, para poder identificar, bueno, cuál fue el avance de los estudiantes que estuvieron participando en la investigación. Mencionaba Victoria que se aplicaron 8 cuestionarios y el focus group. Bueno, yo creo que ahí habría una muy buena oportunidad para determinar qué niveles se alcanzaron en cada uno de los estudiantes y cuál fue la generalidad y cuál fue el alcance en ese sentido de la implementación de su estrategia. Probablemente todavía se pudiera realizar ahí un análisis para poder mencionar esta cuestión. Y bueno, la duda que me queda es qué pasó con aquellos estudiantes quienes utilizaron la grabación como alternativa, quienes no estuvieron presentes en las sesiones, si quedaron fuera del estudio o qué sucedió con ellos. Si los incluyeron, yo no lo identifiqué aquí, pero si es así, bueno, explicar cuál fue el resultado con ellos, si es que se midió el resultado con ellos. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y continuamos con el comentario de la doctora Luz Paola, por favor. Muchas gracias. Hola, Victoria, pues felicidades. ¿Qué te puedo decir? Yo me he desempeñado en modalidades a distancia trabajando con adultos y te puedo decir que este tipo de proyectos pues son bellos y tienen grandes satisfacciones, pero también grandes retos y dificultades. Tienes a una gran directora de trabajo terminal, que es la doctora Jackie Bucio, que está en la CUAED. La conozco de manera muy particular y pues bueno, creo que pueden ir perfilando un trabajo pues mucho más completo. Identifico algunas cosas, espero puedan serte de utilidad. Al final del día, pues es un trabajo que ya está pues casi concluido, pero no está de más que pudieses detallar en este informe final algunos aspectos, como por ejemplo, yo creo que en este módulo del que tú estás refiriendo, que es el módulo 22, el de tecnologías emergentes para la solución de problemas, supongo yo que existen, ¿no?, algún tipo de dificultades, ¿no? Y bueno, esto es importante que quede bien claro porque, insisto, en la línea base es necesario saber de dónde surge la intervención y cuál es la necesidad particular que nosotros necesitamos atender, es decir, el trabajo del problema de investigación, ¿no? Detalla, ¿no?, estos niveles bajos de aprobación a lo mejor que se encuentran en ese módulo, la baja participación. Mencionaste la ansiedad que se presenta frente a la evaluación. Bueno, hay que detallarla de manera muy, muy puntual. Creo que nosotros también hacemos estas observaciones pues a partir de un documento de 2 hojas que no les alcanza pues mucho para poder describir, detallar y sintetizar a lo mejor un documento que tienen ya desarrollado en 80 cuartillas. Lo tengo muy claro, pero nada más como para que no vayas a obviarlo, que es sumamente importante, ¿no? Los problemas que se pudieron identificar con la comprensión, ¿no? A lo mejor de las instrucciones, cuáles son a lo mejor algunas evaluaciones previas, si es que tuvieses, eso ayudaría mucho. Respecto al bajo desempeño, eso puede ayudar también pues a robustecer esta línea base, ¿no? En eso creo que podrías, pues sí, trabajar el problema, porque yo lo noto todavía como muy amplio, ¿no? Evidentemente está muy claro que son adultos, que son trabajadores, que tienen poco tiempo, que tienen otras responsabilidades, que las habilidades, las competencias, los conocimientos que poseen en ese momento, pues son disímiles entre sí, son muy heterogéneas, ¿no? Eso es cierto, eso es bien relevante, pero creo que
falta toda esta información para que se pueda justificar, ¿no? Pues la intervención, ¿no? Hace falta que se muestre de manera mucho más detallada qué ocurre específicamente en ese módulo con esos contenidos, con esos grupos de estudiantes. Y si no tenemos esta evidencia inicial, pues va a ser difícil a lo mejor valorar si los objetivos realmente pues responden al problema. El segundo aspecto que yo te sugiero pues trabajar y detallar un poco más tiene que ver con los objetivos. Buscan describir, lo que yo noté, buscan describir el progreso académico, analizar las percepciones, identificar fortalezas, las áreas de mejora y valorar la pertinencia de la gamificación. Y creo que sí son dimensiones bien importantes que tienen que ver con el objeto de estudio, pero desde mi perspectiva se sienten un poco desordenadas. No queda del todo claro cuál es el objetivo general que articula el estudio y que todos estos objetivos específicos, pues sí, pueden formar parte del proyecto, pero creo que valdría la pena ordenarlos dentro de una ruta pues mucho más clara. A lo mejor primero el diagnóstico para que de ahí se establezca la línea base, luego el diseño e implementación de la intervención, luego poder obtener información para poder valorar los cambios en desempeño y ya ahora sí, pues analizar la experiencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, con esto creo que ayuda y abona también a revisar pues esta correspondencia entre los objetivos y el problema, ¿no? Otro aspecto que también creo que valdrá la pena que revisaran tiene que ver con el marco conceptual. Así como tal cual nos lo presentaste ahora, pues yo quiero creer e inferir que en el reporte final, pues vas a hablar de estos conceptos, pero de manera muy trabajada, ¿no? La gamificación, la motivación, la participación, aprendizaje, ¿no? Las características que poseen los adultos con los cuales estás trabajando, ¿no? El perfil que poseen. Creo que esto pues ayuda también a diferenciar, así como lo dijiste, no es lo mismo, ¿no? La gamificación que hablar de lo lúdico, así, pero que lo puedas diferenciar y también entretejer, ¿no? Que es parte del trabajo que nosotros hacemos con el marco conceptual, ¿no? Lo mismo con el concepto de microaprendizaje, que tampoco lo vi por ahí, pero insisto, en 2 hojas entiendo también que es difícil hacerlo, ¿no? Que puedas definir claramente si, por ejemplo, esta parte de los microaprendizajes se refieren a actividades breves o a una práctica más espaciada o a qué refieren, ¿no? Todos estos conceptos. Creo que vale la pena que también te detengas un poco a poder explicar todos y cada uno de estos conceptos que se entretejen, pero no son lo mismo. También yo creo que vale mucho la pena que incorpores referentes que tengan que ver con la educación para adultos, con la andragogía, ¿no? Porque la población con la cual estás trabajando tiene características pues específicas, particulares. No es lo mismo trabajar en esa modalidad con esos usuarios y esto determina todo. Entonces creo que un referente conceptual que te ayude pues a consolidar y amarrar esto pues sería también importante. En relación con la metodología, también creo que pudieses detallar un poco más, ¿no? O poder valorar la ubicación de la investigación, ¿no? Puede ser un tanto ambigua, creo que vale la pena que lo detalles. Y bueno, finalmente, creo que tus resultados a mí me sorprendieron. Yo cuando los vi, yo dije, wow, o sea, pasaste del 29.6% en el preexamen al 94.2% en el postexamen. O sea, eso es súper amplio. Y justo por eso pueden venirte muchas preguntas. Tendrías que explicar
con mucho cuidado cómo alcanzaste este resultado y que existe una gran diferencia entre sí. Con esto quiero decir que tienes que ser muy precisa en decir cómo se construyó el preexamen y el postexamen, ¿no? Si tenían el mismo número de reactivos, si eran equivalentes en esta dificultad, si medían los mismos contenidos, si fueron validados, ¿no? Eso también es súper importante, la parte de la validación. Las preguntas, lo mencionaste un poco, pero creo que en tu informe final debe de quedar pues sumamente claro, ¿no? ¿Qué medían? ¿Comprensión, aplicación o simplemente la parte memorística? Los dos se aplicaron en condiciones similares. En fin, ¿no? Todo esto puede impactar de manera positiva o negativa y que se pueda comprender las condiciones en las cuales se llevaron a cabo para que pudieses alcanzar este resultado del 29.6 al 94.2. Finalmente, y con esto yo cerraría, creo que hay que ser mucho más prudentes en la parte de las conclusiones. Creo que de manera muy contundente afirmas que la intervención pues demostró ser efectiva, ¿no? Para mejorar el desempeño. Yo seré un poco más prudente, yo en las conclusiones siempre, híjole, trato de cuidar mucho este tipo de aseveraciones y decir que estos resultados a lo mejor sugieren, ¿no? Una mejora en el desempeño en la prueba que tú aplicaste y que existe pues también vinculado a ello una percepción positiva, ¿no? De los estudiantes hacia los cuestionarios gamificados. Yo creo que es esta tendencia o esta perspectiva sería, pues metodológicamente, yo lo digo así, mucho más responsable. Entonces hay que tener como mucho cuidado porque derivado de estos porcentajes que tienes, te pueden venir muchas preguntas y a partir de ello, pues que tus conclusiones sean pues, un poco más mesuradas, ¿no? Mucho más prudentes, ¿no? Y listo, con eso yo cerraría. Gracias, felicidades. Muchas gracias nuevamente a las tres por la presentación y los comentarios. Y bueno, pasamos a la presentación de la última estudiante en nuestra mesa, es Samay Virginia Pérez García. Su trabajo se titula Planeación didáctica gamificada para favorecer participación activa y autoeficacia académica en educación media superior. Estudio de caso en Puebla. Adelante, Samay. No te escuchamos. Creo que tienes tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Perdón. Sí. Sin problema. Es dentro del nivel medio superior. La docente terminada de trabajo es Ana Karen Cervantes Silva. Entonces me ha servido bastante porque es psicóloga, entonces me puede ayudar bastante. En este caso está centrado a la parte de la gamificación para favorecer esa participación activa del estudiantado en EMS y tiene el área de intervención el pensamiento filosófico en humanidades, al igual lo que es la línea de investigación. Tuve mucho problema en llegar a ella. Creo que ya lo quité, ¿verdad? Ahí está. Sí, bueno, ahora vemos como la versión editable. Ahí está. Ahí está. Ajá. Entonces, tuve problema en llegar a ella porque estaba en varias líneas, pero al final quedó en tendencias de la planeación, implementación y evaluación de programas de estudio EMS. Y está centrado en un estudio de caso con enfoque de investigación-acción en espiral. En este caso, se aplicó un cuestionario diagnóstico de Google Form, en el cual se exploró lo que fueron autoeficacia académica, miedo al error, participación activa, gamificación, y posteriormente se encontró que de los estudiantes que se recolectó esta muestra, el 75% mencionan que tienen inseguridad, el 50% les da pena o nervios, y el 75% tienen una desmotivación ante el error, es decir, que si fracaso ante mi respuesta, ya no quiero participar,
y el 50% tiene temor a la burla. Entonces, va asociado a lo que es la parte socioemocional del alumno. En la pregunta de investigación, igual es cómo contribuye una planeación didáctica con estrategias gamificadas análogas, digitales, al fortalecimiento de la autoeficacia académica, la resignificación del miedo al error y la participación activa del estudiantado en la asignatura del pensamiento filosófico y humanidades en educación media superior. En este caso, mis variables que tengo son autoeficacia académica, miedo al error y la participación activa. Y en la parte del objetivo general es desarrollar una planeación didáctica gamificada para fortalecer la autoeficacia académica, resignificar el miedo al error, favorecer la participación activa en el pensamiento filosófico, para llegar a lo que son mis objetivos específicos de diagnosticar percepciones iniciales del estudiantado, diseñar e implementar una planeación gamificada analógica y digital. ¿Por qué analógica? Porque van a ser juegos también como de mesa o también recursos digitales. En la parte de valorar los cambios de la intervención, porque también me han hecho mención mi comité, que debo de ir viendo ese tipo de variables que puedo ir teniendo dentro de esa intervención. Posteriormente, reflexionar en esos ajustes de la práctica docente. Entonces, dentro de las categorías, vamos a encontrar que es la autoeficacia académica para ganar la confianza para el desarrollo del aprendizaje. Después vamos a tener lo que es el miedo al error, cómo interpretar ese miedo al error y el juicio social que los mismos alumnos ahora sí que lo han sentido en el momento de participar en el aula. Su participación activa, expresarse, argumentar, dialogar y colaborar. También va a estar enfocado en sus estrategias gamificadas, retos, niveles, preguntas, recursos analógicos y digitales. Entonces, estas categorías van a permitir comprender cómo la gamificación puede generar condiciones de confianza, seguridad y participación reflexiva. ¿Por qué? Porque al momento de ganar una insignia, al momento de ganar un recurso, entonces permite al alumno, como en los videojuegos, crear ese ambiente en el cual él sienta la confianza de poder aprender ahora sí que a través de perder ese miedo ante esos errores. Dentro del marco teórico se empezó a utilizar lo que es Bandura con la autoeficacia académica para favorecer la confianza, la participación y la persistencia del alumnado. También otro de los que considero que es ahora sí que meter a Dewey es por la mentalidad de crecimiento, porque les permite ver esa parte del error como parte del aprendizaje. Y posteriormente tenemos a Determin con la parte de la gamificación, donde utilizamos elementos del juego con una finalidad formativa. Y bueno, el estudio está centrado en el constructivismo, por eso también menciono a Piaget y Vygotsky con la parte del aprendizaje activo, social y colaborativo. Y en este caso, como está centrado en lo que es la materia de pensamiento filosófico, menciono a Rosero Morales por lo que es la implementación del diálogo, argumentación y su vida cotidiana del estudiante. Y bueno, dentro de la metodología es un enfoque cualitativo como tal, con un diseño de caso y su investigación acción en espiral sobre 4 estudiantes de educación media superior, 3 mujeres, 1 hombre. Dentro del periodo de intervención está concentrado de lo que es septiembre a enero, que es el ciclo escolar que viene, que es su tercer periodo. Las técnicas que se van a utilizar es un cuestionario diagnóstico, que ese ya se implementó. La entrevista semiestructurada es con lo que voy a seguir en este tercer semestre. Y posteriormente voy a llevar una observación de los participantes, sus análisis de evidencia,
Dentro de los instrumentos que voy a utilizar, que bueno, ya les mencioné, el diagnóstico de Google Form, la guía de entrevista semiestructurada, la guía de observación, lista de cotejo, mi diario de campo y el portafolio de evidencias, que es con lo que vamos a ir midiendo esa parte de la gamificación dentro de esa estrategia. Y bueno, yo hice mi ruta porque aquí se me hace más fácil cómo se va implementando. El diseño de la planeación no es que yo vaya a interponer algo nuevo, no, es prácticamente de nuestro marco curricular común, diseñar esa estrategia a través de la implementación de recursos gamificados, analógicos y digitales. Entonces, esto me va a ayudar, ¿por qué? Porque va a permitir dar un aporte pedagógico, el aporte socioemocional, el aporte metodológico, curricular y docente. Y bueno, esto es un esbozo de lo que se espera hacer, que es, bueno, yo utilizo mucho lo que es la ruleta para participación, implementar juegos como con globos, haciendo preguntas, el uso de la papa caliente, las loterías, las serpientes y escaleras, el Uno, el Monopoly, para dar los temas complejos de la materia. Y posteriormente, lo que son los recursos digitales, como lo que es Canva, Google Drive, Classroom, videojuegos, para crear mundos virtuales. Entonces, eso me ha ayudado mucho para ir esbozando lo que voy a plantear en mi estrategia. Y ya eso sería todo. Está. Perfecto, muchísimas gracias, Amay. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos con nuestra última ronda de retroalimentación. Comenzaría ahora la doctora Luz, Paola, y después la doctora Lucía. Muchas gracias. Gracias, Samay. Bueno, el tema me parece que pues es importante pues trabajar desde esta perspectiva, qué es lo que hay detrás, ¿no?, de la participación en este campo, ¿no? Miedo a equivocarse, la inseguridad, la falta de confianza, en fin, ¿no? Creo que pues es pertinente, evidentemente, desde la disciplina, desde el pensamiento filosófico que tú estás abordando, y que tengamos muy claro que, bueno, la filosofía requiere no nada más de recordar conceptos, sino de actividades cognitivas complejas superiores, ¿no? Como reflexionar, como argumentar, la expresión de ideas, ¿no? El construir una argumentación para fijar una postura muy clara. Entonces, creo que lo estás abordando ya en sí mismo desde una disciplina pues compleja y pertinente el problema que tú estás desarrollando. Creo que un aspecto que podrías fortalecer es el marco conceptual. Estás trabajando Bandura, Piaget y Vygotsky. Bandura es un neoconductista y dependiendo quién pueda ser tu detractor, podría decir que chocan entre sí, Bandura, Piaget y Vygotsky. Otros podrían ser mucho más flexibles y decir que Bandura es un neoconductista y que tiene ciertos elementos y que da paso al cognoscitivismo, y lo cual yo creo que podría estar acertado en ello. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado en la manera en cómo los vas integrando, porque si no quedan claros, pues estos paradigmas entre sí, pues puede existir algún choque y en vez de ayudar, te pueden meter en problemas. Entonces, ten cuidado en cómo los vas incorporando y en cómo vas desarrollando estos conceptos. Para poder desarrollar el concepto, ¿no?, de la autoeficacia, pues particularmente sí, te puede ayudar Bandura, pero tienes que definirlo de manera muy precisa, ¿no? No es lo mismo autoeficacia que autoestima o que motivación y confianza. No es lo mismo, ¿no? La autoeficacia se puede relacionar con estas creencias que una persona puede tener sobre su capacidad
para poder realizar determinadas actividades, ¿no? O para poder llevar a cabo ciertas tareas. Para tu proyecto es preciso que puedas puntualizar autoeficacia, ¿para qué? ¿No? Para participar oralmente, para argumentar, para expresar alguna idea que provenga de algún concepto o tópico filosófico, o para que puedan aprender de los errores y a partir de ello tomar mejores decisiones, o para poder intervenir en este contexto, en el mundo o en actividades escolares, en fin. Tienes que delimitarlo muy bien para que esto se convierta en algo observable y cuidar que el uso de estos autores, Bandura, Piaget, Vygotsky, no se contrapongan entre sí y tengas muy claro, pues, cuál es esta línea hasta sociohistórica que van manejando en el desarrollo de estos paradigmas, ¿no? Vinculado con esto, pues, también, te sugeriría que, puntualizaras qué entiendes por participación activa, ¿no? Porque esto puede visualizarse de muchas formas, de muchas maneras. Y esto tiene que ver también, pues, con los indicadores que nosotros recuperamos en una intervención para poder medir eso que nosotros estamos conceptualizando. En este caso puede ser hablar, responder preguntas, argumentar sobre algún problema, realizar una actividad, escribir una reflexión, las tomas de decisiones que van teniendo a partir de un problema o de un reto que se les consigne, ¿no? Escuchar y a partir de ello, pues, debatir o responder a los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tú establezcas, pues, estos indicadores muy claros. Hablabas de categorías, sí, pero para esta parte, pues, es necesario hablar de estos elementos que te permiten visibilizar y medir de manera objetiva eso que tú estás conceptualizando para que tú puedas tener, pues, medido todo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hasta las frecuencias en las intervenciones o en las participaciones que tengan, ¿no? O, por ejemplo, en qué tan compleja fue la respuesta o la argumentación que tuvieron en algún problema que se les presentó, ¿no? O la disposición que presentan para poder asumir distintos roles en alguna actividad que se les haya proporcionado, en fin, ¿no? También creo que falta organizar, o sea, falta saber cómo lo vas a organizar en la planeación didáctica, ¿no? Que quede muy detallado, pues, cuántas sesiones, los contenidos que se van a desarrollar por parte de esto que estás tú acotando al pensamiento filosófico y las humanidades, qué tipo a lo mejor de retos son los que van a realizar los estudiantes, el papel, los niveles que se van a estar jugando, ¿no? Cómo va a ser la retroalimentación, a lo mejor algún tipo de recurso el digital con la finalidad que nosotros estemos pensando para ello, ¿no? En fin, entonces esto nos ayuda no nada más como a pensar la gamificación como un elemento para dinamizar la clase, sino que también esté vinculada con el aprendizaje filosófico. Y bueno, finalmente, y ya con esto cierro mi participación y las observaciones, cuida que la gamificación está al servicio de la filosofía, del pensamiento filosófico. Es decir, que los retos no nada más se queden en la obtención de estas insignias o de ganar estos puntos, ¿no? Sino que realmente promuevan la reflexión, que promuevan la argumentación, la problematización, que son capacidades complejas, superiores, cognitivas superiores, y que la filosofía pues nos ayuda a desarrollar, ¿no? A lo mejor evidentemente digo, como tú lo sabes, pues en estas condiciones, en estas situaciones que son pues cotidianas, ¿no? Y que a partir de ello puedan construir
pues las posturas y las argumentaciones correspondientes, ¿no? Entonces, cuidar que la gamificación no se quede en eso, sino realmente vincularlo de una manera mucho más compleja con todo lo que involucra y tiene que ver con el pensamiento filosófico. Nada más, muchas gracias, éxito. Gracias, muchas gracias. Y cerramos con el comentario de la doctora Lucía, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a mí me emocionó mucho ver el título del trabajo, Planeación Didáctica Gamificada. Entiendo que está en un proceso todavía, pero sí yo también pongo el dedo sobre la cuestión de cómo vamos a hacer una planeación didáctica, sobre todo utilizando la técnica de la gamificación en una materia tan compleja para los estudiantes como el pensamiento filosófico y las humanidades. Realmente es un reto porque para empezar es una materia que no agrada mucho, que no se le ve a veces mucho interés al estudiante por abordar, que se dispersa, ¿no?, entre las reflexiones y los autores y demás contenidos que se tienen que revisar, y que de repente eso hace que pierdan el interés. Entonces me parece un acierto que se utilice esta técnica para poder trabajar con este tipo de materias que regularmente pues son las menos favorecidas, sobre todo también porque son muy teóricas, y aquí podemos convertir eso teórico en algo más práctico a través de la gamificación. Entonces la planeación didáctica se convierte en un elemento fundamental porque no tiene otra secuencia más que el inicio, desarrollo y cierre, pero es un poco diferente pues a lo que hacemos cotidianamente en algunos tipos de planeación didáctica. Entonces me parece que aquí habría que considerar desde el inicio pues presentar esa narrativa que nos sugiere la gamificación y pues un reto principal, un reto lúdico, desde ese punto de vista lúdico, para bajar ese nivel de rechazo que se tiene en materias de esta naturaleza. Entonces, al presentar ese reto desde un inicio, pues es la comprensión obviamente de los preceptos, conceptos, autores y áreas de la filosofía y las humanidades, su relación entre ellas, los resultados a nivel de sociedad, en fin, un montón de cosas que podríamos involucrar en un reto principal, o sea, qué es lo que necesitamos en cada una de las sesiones y en general en la planeación didáctica. Entonces, establecer en el desarrollo las misiones y los niveles también de comprensión, los niveles de actuación de los estudiantes, y utilizar obviamente recursos digitales que a ellos les agraden, ¿no? Les den oportunidad incluso de rectificar sus respuestas y de encontrar la mejor respuesta que se pueda en ese sentido. Así que para mí sí, la planeación didáctica en una materia desde la gamificación tiene que ser pues muy cuidadosa, muy dotada de elementos y de recursos para que podamos mantener el interés de principio a fin. Entonces, bueno, esto yo lo sugiero para que ojalá que al final de la investigación, del trabajo, se presente como resultado un ejemplo de planeación didáctica gamificada, que es el título que además lleva el trabajo. Entonces, sí, efectivamente, trabajar con dilemas éticos es una buena estrategia, porque podemos colocar a los estudiantes de un lado o de otro. Y de un lado o de otro podemos encontrar los recursos necesarios para poder discutir y defender nuestros conceptos, nuestras ideas, y hacerlo todo esto mucho más interesante y más comprensible. Entonces, bueno, la sugerencia es esa, que se tenga mucho cuidado con los resultados que se obtengan, de presentar una planeación didáctica que sea realmente interesante, que esté desglosada, porque como no se hace frecuentemente en este tipo de materias, pues podría ser muy enriquecedora para quien lo pudiera consultar. Entonces, bueno, aquí una sugerencia para estructurar la planificación. Hay un
un reporte que se llama Proyectos Logos, que lo podrías explorar, Samay, para que tengas esas bases sobre las cuales hay que planificar desde el punto de vista de la gamificación. Entonces, bueno, pues esas son también mis comentarios y bueno, toda la parte de fundamentación teórica que muy atinadamente comentó la doctora Luz Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por su comentario, doctora, por la presentación. Bueno, y ahora sí, a todas por la presentación, la participación en esta mesa. Por ahí también tuvimos oyentes, creo que ya no, pero hace un ratito se nos unieron oyentes. En fin, creo que fue una mesa muy, muy provechosa. Y bueno, pues la asistencia, ¿no? A este 10º coloquio, se les agradecemos mucho. En el coloquio estamos presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, les deseo que tengan muy buena tarde y leo el lema de nuestra universidad, que es otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias y suerte a todas. Muchas gracias, éxito, bonito. Hasta luego, doctora Luz. Hasta luego, Igualmente, doctora Lucía. hasta luego. Gracias, bye.